¿podrías por favor hablar sobre las fibras vasodilatadoras del sistema nervioso autónomo simpático? En el capítulo del libro solamente fala sobre las fibras vasoconstrictoras. Bueno, no escuché bien, pero creo que me está preguntando el sistema nervioso central cómo regula la vasodilatación y vasoconstricción. Nosotros tenemos que a nivel del organismo existe, digamos, de cierta forma un tono simpático, es decir, cierta frecuencia de descargas simpáticas que mantienen el tono vascular de esa forma. Cuando hay una descarga simpática o bien aumenta la frecuencia de los potenciales de acción del sistema nervioso simpático, tenemos un aumento de la descarga simpática y por ende vasoconstricción, ¿ya? En un aumento de esta descarga. En una disminución de la frecuencia de los potenciales de acción a nivel simpático, tenemos vasodilatación. ¿Por qué? Porque las únicas fibras nerviosas que terminan llegando a nivel de las arterias son fibras simpáticas. No hay fibras parasimpáticas, ¿ya? Entonces, la regulación, sea por vasodilatación o por vasoconstricción de parte del sistema nervioso central, ¿ya? Aclaro, sistema nervioso central, lo hace a través de fibras simpáticas. Y aumentando el tono o aumentando la frecuencia simpática me da vasoconstricción, disminuyéndolo me da vasodilatación. De esa forma lo hace. De ahí es que los cambios de presiones detectados por los varoreceptores a nivel del callado de la aorta, así como también a nivel del seno carotidio, estos varoreceptores lo que hacen es enviar impulsos nerviosos al centro vasomotor. Y el centro vasomotor o me aumenta el tono simpático o la frecuencia de potencial de acción simpática o lo disminuye. Si lo aumenta, me va a generar vasoconstricción, por ende aumento la presión central a nivel, por un medio de control agudo, ¿verdad? Rápido. Ahora, si disminuye, me va a dar una vasodilatación y una disminución de la presión sanguínea central. Entonces no hay una fibra parasimpática para esto. Lo hace de esa forma. Entonces no existe una fibra simpática que sea vasodilatadora. Ellas son vasoconstrictoras y su inhibición es que por reflejo da Vasodilatación. hacia la vasodilatación. Comprendo. Y podrías, por favor, hablar acerca de los reflejos auriculares. Yo no comprendí muy bien, principalmente cuando relacionó los... Sí, me estaba diciendo los reflejos auriculares. ¿Qué pasó con eso? Y acerca de los reflejos auriculares a nivel de los riñones y también acerca del reflejo de Brain Bridge. Bueno, eh, a nivel del reflejo auricular, lo que tenemos es que cuando hay un mayor retorno venoso, hay una distensión de la pared auricular y esto automáticamente ya termina estimulando el seno, o sea, el nódulo sinusal, ¿ya? Por ese reflejo. Y esto lo que va a hacer es aumentar automáticamente la frecuencia cardíaca y el tono cardíaco. Si bien ahí tenemos un mecanismo de Fran-Starling y no me interviene todavía el sistema simpático, es decir, es un reflejo netamente mecánico a nivel de la aurícula, ¿sí? El otro reflejo, ¿cuál es el que quería saber? En esta parte del libro, cuando habla acerca de los reflejos auriculares, Guyton relaciona también los reflejos auriculares con los riñones.
y también con un llamado reflejo de Brain-Bridge, que yo no comprendía exactamente cómo el reflejo auricular se relaciona con los riñones. Está en el final del capítulo 18. Me voy a mirar el reflejo de Brandich. Ese no me suena. Entonces, eso sería... Doutor, doutor Estrada fala desse reflexo no vídeo dele, que é um reflexo vagal. El de Brandich. Exato. ¿Ya? Pela distensão das paredes da aurícula, daí é um reflexo vagal que vai lá para o tronco, etc. Sí, ese reflejo sí, pero la relación con el riñón es el que yo no conozco. A ver, ¿dónde dice eso? En la parte de ondas vasomotoras de presión arterial, oscilación de los sistemas de control de reflejo presión. Doutor, eu acho que ele tinha duas dúvidas sobre a relação com os rins e sobre esse reflexo, mas não que eles estão relacionados. Ah, ya, yo entendí que él creyó que estaba relacionado. Bueno, ese reflejo sí, ¿verdad? Que es un reflejo mecánico de estiramiento de fibras que se da por un mayor retorno venoso. O sea, el mayor retorno venoso es el que va a terminar generando ese reflejo. Sí, pero el retorno venoso se relaciona con los vasos, que aumentan la contracción de las venas, aumenta el retorno venoso hacia la aurícula, que se distiende y activa el sistema de bomba del corazón. Entonces, hace con que aumente la presión y todo más. Pero en el libro fala sobre el reflejo auricular ativando los riñones y llama de reflexo de volume. ¿También se relaciona con el retorno venoso o es una regulación a largo plazo donde los riñones acaban por disminuir la volemia y todo más? Sí. Ese sería un control a largo plazo de parte del riñón. Cuando hay una caída de la volemia o una caída de gasto cardíaco, empieza a haber una mayor retención de líquido de parte del riñón por la caída del flujo del cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. Automáticamente se activa el sistema renina-angiotensina y aldosterona. Eso me retiene líquido y consecuentemente volumen, ¿verdad? No va a generar un aumento brusco de volumen en el riñón porque es un sistema de regulación lenta. Por ese lado, sí es lento. ¿Me puede generar un mayor retorno venoso? Sí, pero no se compara en relación con una actividad física o movimientos de Valsalva, ¿verdad? Que también me genera un mayor retorno venoso. Esos son importantes en el sentido de que sí me va a generar el reflejo auricular, ¿ya? Doutor, Sí. por favor, em relação a esses neuronas que encontram em diacéfalo e meséfalo e na protuberância, que excitam e inibem o centro vasomotor. Pode me dizer como isso ocorre? El centro vasomotor recibe fibra aferente que va a venir directamente de parte de los varoreceptores. Es decir, esa va a ser la aferencia que va a recibir. Ese centro vasomotor va a desencadenar respuesta eferente, a lo que le decimos respuesta efectora, ¿ya? En base al sistema nervioso simpático. Entonces, los cambios de presiones que se van a dar a nivel de la aorta, principalmente va a ser detectada por los varoreceptores, que son terminaciones nerviosas libres que se encuentran a nivel del callado de la aorta. Principalmente son de tipo mecanoreceptores, que es un tipo de terminación nerviosa. Esos lo que hacen es, dependiendo del estiramiento que está habiendo, o entonces, ¿qué quiere decir? Que si me aumenta la presión sanguínea, va a haber mayor estiramiento a nivel de los mecanoreceptores, denominados varoreceptores. Ese estiramiento va a hacer que se generen mayores impulsos de potenciales de acción. ¿Por qué? Porque al estirarse me aumenta la permeabilidad al sodio
y se despolariza con mayor frecuencia. Eso va a ir al centro vasomotor. A nivel del centro vasomotor, esos impulsos que están llegando hasta ahí me va a desencadenar una respuesta efectora. ¿Cómo? Si el impulso está llegando con mayor frecuencia, la respuesta es inhibitoria. Es decir, me baja el umbral de los potenciales de acción a nivel simpático. ¿Cómo lo hace? Aumentando la permeabilidad al cloro a nivel de esas terminaciones nerviosas. Entonces el umbral de simpático me baja. De esa forma yo tengo relajamiento de los vasos, o sea, vasodilatación, y me baja la presión sanguínea, ¿sí? También al bajar el estímulo simpático, la frecuencia cardíaca me baja, me disminuye. ¿Por qué? Porque prácticamente 30 latidos son aportes del sistema simpático. ¿Qué quiere decir eso? Que sin sistema simpático el corazón me va a latir con 30 latidos menos, ¿ya? Solo y simple actuando el nódulo sinusal. Pero cuando agregamos nódulo sinusal y simpático, el tono basal, tenemos el latido cardíaco de 70, 80. Bueno, al haber menor impulso simpático, esa frecuencia también me disminuye. Entonces va a haber un menor gasto cardíaco, un menor tono vascular y eso me baja la presión. Eso cuando quiere hacer un control efector para disminuir la presión sanguínea. Un control efector para aumentar la presión sanguínea se daría en las siguientes condiciones. Cuando hay una caída de presión sanguínea, los mecanorreceptores dejan de estirarse, ¿ya? Al dejar de estirarse disminuye la permeabilidad al sodio. ¿Qué hace? Me baja la frecuencia de potenciales de acción de parte de los vasoreceptores. Quiere decir que me llegan menos potenciales de acción al centro vasomotor. No hay quien inhiba el centro vasomotor. ¿Por qué? Porque cuando no me llega más, me está llegando menos impulso de los vasoreceptores, menos permeabilidad del cloro. Si hay menos permeabilidad del cloro, aumenta el umbral excitatorio de esas células nerviosas del centro vasomotor que termina generándome mayores potenciales de acciones de parte de esa neurona que estamos hablando de parte simpática. Se me aumenta el umbral simpático, de esa forma me va a generar vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, mayor tono vascular y me aumenta la presión sanguínea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el vasoreceptor? Cuando el vasoreceptor se excita, al excitarse los potenciales de acción lo que hace es inhibirme el centro vasomotor. Entonces baja mi umbral simpático. Cuanto menos se excite los vasoreceptores, menos permeabilidad del cloro hay a nivel del vasomotor, del centro vasomotor, y mayor excitabilidad hay de potencial de acción. Porque acuérdense, si me aumenta la permeabilidad del cloro, yo estoy hiperpolarizando esa neurona, bajo la frecuencia cardíaca, o sea, bajo el umbral excitatorio. ¿Ya? Estoy de su umbral de excitación, el potencial de membrana de reposo alejo cuando aumento permeabilidad del cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene carga negativa. Yo para generar potencial de acción tengo que aumentar la permeabilidad a cargas positivas, ¿sí? Entonces, cuando se excita demasiado el centro, los vasoreceptores, lo que hace es aumentar la permeabilidad del cloro y de esa forma me inhibe el sistema simpático. Cuando disminuye los potenciales de acción de ese centro, de los vasoreceptores, hay menos permeabilidad del cloro, entonces el potencial de membrana de reposo se me acerca al umbral de excitación y se aumentan las frecuencias y los potenciales de acción. ¿Sí? De esa forma se da la regulación. Gracias. De nada. Doutor, uma pergunta. Bueno, Tiene, ya me acuerdo, perdón. professor, tiene como calcular o gasto cardíaco em valores? Se hace volumen minuto, sí, por una ecocardio se puede calcular la fracción de eyección y el volumen minuto. Ah, só com ecocardio, só. Solo con eco. Aquí me dice, el reflejo auricular que activa los riñones, el reflejo de volumen. Bueno, a nivel auricular nosotros vamos a tener el pectionac triurético, ¿ya? Ese es un control de volumen indirecto. Realmente un potente regulador de volumen es la hormona antidiurética, ¿ya? Pero el pectionac triurético sí también es un regulador de volumen. Ese sí es un reflejo a nivel auricular,
porque el péptido natriurético se produce a nivel de la aurícula en respuesta al volumen sanguíneo que hay a nivel auricular, el cual se encuentra aumentado en una insuficiencia cardíaca, ¿ya? A ese se refiere, ¿sí? La distensión de la vejiga también causa aumento de la presión por vía, sería simpática. Bueno, no necesariamente. La vejiga de todos se está distendiendo ahora mismo, en este exacto momento, y no va a afectar la presión sanguínea. Pero cuando llega a tope, una enorme ganas miccionales, desencadena estrés. Y el estrés me activa el simpático. Y ahí sí va a haber una elevación de la presión sanguínea, pero por estrés, no necesariamente por consecuencia de la vejiga. Miedo a hacerse encima frente a otros también genera más estrés. Entonces es un efecto prácticamente de estrés, ¿verdad? Porque por más que la vejiga esté lleno, sigue habiendo un filtrado renal continuo. Mm, eh, es muy difícil que cese el filtrado renal por consecuencia de un llenado excesivo de la vejiga. Realmente antes de que la vejiga quede a demasiada tensión, uno se va a hacer encima, ¿sí? Aliviando la presión de la vejiga. Podemos controlar hasta cierto punto, pero llega un momento en que ya no se va a dar más y va a haber escapes, microfugas, pero va a haber fugas. Y bueno, después se va a aliviar con todo ya. Para que haya un aumento de la presión sanguínea fuera del efecto estresor, el estrés que genera eso, fuera de eso, tendría que haber una obstrucción de la vía urinaria a nivel de los uréteres. Ahí sí puede haber, porque no hay un vaciamiento y por más que uno intente no puede hacerlo. O a nivel uretral también hay en algunos casos más raros, pero también lo hay. Pero a nivel de los uréteres sí podría darse una dilatación ureteral allá hasta a nivel pielocalicial se dilata y afecta al filtrado glomerular por un cambio de la presión hidrostática a nivel de los túbulos de la nefrona, lo que hace que disminuya el filtrado glomerular y eso, bueno, termina generando aumento de la presión sanguínea, también se altera el perfil de la creatinina y la urea, entre otras cosas, ¿verdad? Eso vamos a verlo en riñón en mayor detalle, si bien este módulo toca un poquitito esos contenidos, ¿verdad? Doutor, Sí. em relação aos vasos receptores carotídeo e, deixa eu encontrar o outro aqui, e o sinosal, quando a pressão arterial está de 30 milímetros por mercúrio, aciona o vasoreceptor carotídeo. Sim? ¿Cómo? ¿Me repetís? Os vasoreceptores carotídeo e o sinusal. Quando a pressão arterial está em 30 milímetros de mercúrio, aciona o vasoreceptores carotídeos, correto? Uhum. E de 50 a 60 milímetros de mercúrio, aciona o sinusal. Eles se acionam simultaneamente, certo? E eles eles deixam de ser acionados, assim, digamos assim, simultaneamente também? No, Ou quando aciona um, o outro já deixa de ser acionado automaticamente? no. Realmente ambos están haciendo un control dinámico. No es como un interruptor, ¿verdad? Con micros cambios de presiones, ellos están generando ajustes y correcciones constantes, ya sea a nivel de la distensión auricular por un mayor retorno
a la hora de levantarnos y caminar hasta el baño va a darse ese fenómeno. No necesariamente va a haber una descarga simpática para eso. Es un simple mayor retorno venoso, reflejo auricular y ya el gasto cardíaco aumenta mínimamente, pero aumenta unos 20 latidos a más hasta llegar al baño, ¿verdad? Entonces ya está habiendo esa respuesta. Una vez que uno se sienta, cesa ese reflejo auricular y los latidos se mantienen normales. Y otra cosa que tenemos es los cambios de presiones a la hora de levantarnos. Cuando todos se levanten de la silla, va a haber una hipotensión brusca por los cambios de la presión a nivel atmosférico y los varoreceptores automáticamente detectan ese cambio de presión y da el ajuste, ¿verdad? Alguna vez le habrá pasado que se levantaron de golpe y se quedó todo negro. Eso es porque hubo hipoperfusión de zona occipital y es una zona que utiliza mucho oxígeno y una mínima hipoperfusión ya no vemos. Hasta que se irriga de vuelta y volvemos a ver, ¿verdad? Eso es lo que llamamos lipotimia ortostática. Es decir, con cambio de la postura puede quedarse todo negro el ambiente y volver a ver enseguida. ¿Eso por qué? Y porque hubo una demora de, híjole, de 30 microsegundos a 3 segundos, creo que la demora. El libro lo cita, pueden buscarlo, van a encontrarlo. Creo que es de 30 microsegundos a 3 segundos la demora que puede tener en dar una respuesta los varoreceptores. Entonces, hay personas que al pararse bruscamente, después de estar mucho tiempo sentado, hace un cambio tan brusco de presión que se queda todo negro y luego vuelve a ver, ¿verdad? Algunos se asustan con eso, pero es algo fisiológico, ¿ya? Puede haber un retraso en la respuesta. Entonces, hay un ajuste constante con cambio de posturas, movimientos. eh, bueno, es un control dinámico, no se activa ni se desactiva, ¿verdad? Puede haber una mayor respuesta, una menor respuesta acorde a lo que estamos haciendo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Estoy pendiente. En el chat no hay nada. Doutor, em relação aos baroreceptores e a um quadro de hipertensão arterial sistêmica já instalado, esse paciente com hipertensão, ele, eu posso dizer que ele vai manter esses níveis elevados de pressão arterial por conta dos baroreceptores que já se, digamos assim, acostumaram com essa pressão constantemente mais alta e fazem uma readequação dessa pressão, ou existem outros mecanismos que também regulam essa pressão para que ela se mantenha elevada nesses pacientes hipertensos? Não sei se consigo compreender muito a pergunta. Sí. ¿Te acuerdas la primera clase de fisiología cuando hablamos de los mecanismos de control? Retroalimentación positiva, retroalimentación negativa y control adaptativo. Sim. Este es un fenómeno de control adaptativo, ¿sí? Los varoreceptores se adaptan a esa nueva presión y toma como normalidad esa nueva presión. Pero no solo intervienen los varoreceptores, sino también el filtrado renal, porque el riñón también termina regulando la presión sanguínea a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es a largo plazo. Entonces, se da un mecanismo de adaptación, ¿ya? Y bueno, una vez que se da ese mecanismo de adaptación,
esa es la nueva normalidad de presión sanguínea para el organismo. ¿Sí? Y normalmente se da, si bien es una hipótesis difícil de confirmar, pero cada vez se sabe más de ello, es que en una gran parte se debe a una alta ingesta actual del sodio en relación al potasio, ya que tiene que ser una relación de 10 de potasio para 1 de sodio en lo que es ingesta alimentaria. Y eso está al contrario en nuestro siglo actual. Hay mayor ingesta de sodio en relación al potasio. Entonces hay una menor excreción de sodio, consecuentemente hay una mayor retención hídrica y eso hace que haya una mayor volemia. Y los mecanismos adaptativos se van ajustando a esa nueva normalidad. ¿Ya? Claro que en eso intervienen otros factores ambientales, genéticos, hábitos del paciente, sedentarismo, entre otras cosas, pero es en parte una de las partes, ¿verdad? Porque la hipertensión es idiopática, es decir, la más frecuente hipertensión arterial es de causa desconocida, pero se sabe que es multifactorial, es decir, intervienen múltiples factores para que se pueda desencadenar la hipertensión arterial, ¿verdad? Pero si una vez que se instaura esa presión elevada, se da un mecanismo adaptativo a nivel de los vasoreceptores y también del túbulo de la nefrona, en lo que respecta a la mácula densa que ajusta la excitación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, la activación. Entonces tenemos el ajuste de un mecanismo que es denominado a corto plazo y el ajuste del mecanismo que es denominado a largo plazo. Los dos mecanismos sufren adaptación. Gracias. A ver, ¿no tienen más dudas? Distensión en la vejiga, esa respondía. Doutor, Sí, te escucho. sobre a resposta isquêmica do sistema nervoso central, eu não consegui compreender muito bem. Podes me aclarar? ¿Cómo así respuesta isquémica cuando hay bajo flujo sanguíneo? Sim, nas reações de puxo e aumento da pressão de um torno do céfalo. Ujú. Em livro, está em página 572. ¿De qué es lo que me hablas? Mas o meu é o digital, então não sei se vai estar. Decime un gráfico que está ahí cerca. Não tem os gráficos. Um ponto antes de características especiais de controle nervoso da pressão arterial. É um tópico anterior. La reacción de Cushing. No, sí, relação de Cushing e aumento da pressão de torno do encéfalo. Sí. La reacción de Cushing es un proceso, si bien es fisiopatológica, se da cuando hay un aumento de la presión intracraneana brusca y bueno, el desenlace fatal de esta reacción sería el enclavamiento de la protuberancia, donde tenemos el centro de control cardiorrespiratorio. O sea, hay un paro cardiorrespiratorio cuando se da ese enclavamiento. Lo que pasa en el fenómeno de Cushing es que es el estadio final, ya cuando la persona está por ir al más allá. Cuando entramos en lo que sería el síndrome de Cushing, que son signos y síntomas característicos, ya no tenemos cómo recuperar al paciente. Normalmente ya es el estadio final y después de eso ya solo queda el enclavamiento y la muerte cerebral. Ok.
En el caso de un aumento de la presión intracraneana, ya sea por un hematoma, ya sea subdural o un derrame cerebral, vamos a decir de esa forma, cuando hay aumento del líquido dentro del cerebro, porque un edema cerebral también se puede dar por un traumatismo. Cualquier fenómeno que me desencadene una inflamación a nivel del cerebro, ya sea derrame cerebral, sangre, hematoma epidural o que una hemorragia dentro de la meninges, un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo por una infección, ya sea meningitis. Cualquiera de ellos hace que el cerebro no tenga dónde escapar. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte superior es una estructura rígida y solo puede salir por el foramen, ¿ya? Pero encima mismo de mi foramen está el bulbo raquídeo, donde está el centro de control cardiorrespiratorio, que cuando enclava, presiona esa parte, sufre isquemia y mueren las neuronas. Y tenemos paro cardiorrespiratorio. Ahora, todo este fenómeno es precedido por otro fenómeno. ¿Cuál? Que es el síndrome de Cushing. O sea, no el síndrome de Cushing, el fenómeno de Cushing, porque hay un síndrome de Cushing que es una patología hormonal. Este fenómeno de aumento de la presión intracraneana, ¿ya? No solemos usar Cushing nosotros, más es hipertensión intracraneana, el término que usamos, es que como está generándose presión a nivel de el cerebro inflamado, me presiona las arterias y baja el flujo al cerebro. Y hay un sensor de flujo a nivel del cerebro, ¿ya? También el tejido regula su propio flujo. Entonces, ¿qué hace esto? Como una caída de la presión o flujo sanguíneo, sufre isquemia todo el cerebro y esto me desencadena una respuesta simpática para aumentar la presión sanguínea, para tratar de que haya flujo de vuelta al cerebro. Lo logra, por cierto. Mantiene un flujo y el cerebro se mantiene vivo. Pero ¿qué pasa? Al haber más flujo, si es un derrame, va a aumentar el derrame y va a presionar más ese cerebro. Va a caer de vuelta el flujo, va a volver a hacer una descarga simpática más intensa, me va a aumentar de vuelta la presión sanguínea, va a volver a haber flujo y entramos en un proceso de retroalimentación positiva hasta que enclava y muere las células que controlan la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, y ahí tenemos un paro cardiorrespiratorio por muerte de neuronas que se encuentran en el bulbo, por enclavamiento, ¿verdad? Por eso te digo que es un desenlace ya final de una hipertensión intracraneana. Estamos 45 personas conectadas. ¿Cuántos son ustedes? Creo que son por ahí, ¿verdad? ¿Más? A gente é uns 80 e tantos, doutor. Ah, Que mais, não? 110, 100, não? ahora mismo tengo 45 personas conectadas. Bueno, y después los que no están conectados son los que van a rendir mal y los que más se quejan.
No sé si alguien tiene alguna otra duda. En el chat no hay ninguna pregunta. Pueden mirar sus resúmenes. No hay apuro, tenemos tiempo todavía. Doutor, eu tenho uma dúvida no capítulo 19, lá no gráfico da figura 19.5. Busca el gráfico. ¿Cuál es tu duda de ese gráfico? Em relação às curvas de eliminação renal aguda e crônica, da ingestão alta e ingestão normal. Essa ingestão é de líquido? ¿En qué está el líquido? Sí. ¿En qué está el líquido? A mayor ingesta, vas a ver que hay una mayor eliminación aguda. Y bueno, esto queda a nivel crónico también. ¿En qué sentido? En que cuando hacemos una ingesta alta de líquido, va a haber un aumento de la presión. Así vos ves la curva roja aguda, hace un aumento inicial de la presión, ¿ya? Pero a medida que se va dando el ajuste crónico, la presión vuelve a normalizarse y queda en valores normales, que es la curva azul, ¿sí? Entonces, ante una ingesta brusca de líquido, al inicio sí va a haber un cambio en la presión, va a aumentar la presión. Justamente cuando le pasamos volumen por vena a un paciente, o sea, le estamos hidratando, cuando hay un accidentado le hacemos doble vía y a libre demanda los dos sueros, ¿verdad? ¿Qué le estamos pasando? Volumen brusco. ¿Por qué? Estamos tratando de elevar la presión sanguínea. Bueno, es efectivo hasta un punto y después necesitamos inotrópicos si es que no hay respuesta, ¿verdad? Bueno, y lo que estamos haciendo es la curva roja de ese cuadro, ¿ya? Para evitar que entre en shock hipovolémico y me genere un círculo vicioso que lleva a la muerte. Entonces le hacemos esa carga, ¿verdad? Carga le decimos nosotros, de volumen. Después, en forma a largo plazo, se va a dar los controles de regulación y ese volumen se va a volver a eliminar. Entonces ahí es donde ya entramos a intervenir con inotrópico. Obvio, se tiene que solucionar la hemorragia y después ya, si es que no hay una buena respuesta a la bomba, hacemos lo inotrópico. Pero ese es nada más un gráfico de ingesta y ajuste de presión, ¿ya? En respuesta a la ingesta. Ok.
Bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda por el momento, lo dejamos aquí y seguimos el viernes. Seguimos con el mismo tema, mismos capítulos. Pueden ir leyendo un poquito más y si le van surgiendo dudas, vamos a aclararlo en las conferencias. ¿Ya? Ya manejan la dinámica. Todos los videos de estos capítulos fueron grabados por el doctor Estrada, son los últimos 4 videos que están allí. ¿Sí? Creo que faltaba uno nomás cargar, que cargué hoy, porque el otro visto que estaba y estaba habilitado, o sea que ya les parecía. Lo más probable es que lo hayan visto ya. Pero ahora ya están toditos los 4 materiales que faltaban. ¿Está bien? O sea que son de estos capítulos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el viernes y esperemos estar más. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Gracias, profesor. profe. Chao, Gracias, chao. doctor.